Predicaba el santo. Puede ser obispo o sacerdote, y si no te predica la cruz, ese no es el Evangelio. Dada la crisis actual por la que pasa la Iglesia en este tiempo, en que reina el hedonismo, el materialismo, el placer, la comodidad, y en la que pareciera que el mundo entero le ha dado la espalda a la cruz, pues ya no se predica sobre la penitencia, el sacrificio, el ayuno, la mortificación, la disciplina, el cilicio y otros instrumentos de penitencia, en que no se predica contra los vicios, ni contra el adulterio, ni la fornicación, en el que pueden más los respetos humanos, en un mundo donde se ha perdido el respeto por todo lo sagrado. Se conversa en el templo, se pasa por el altar sin hacer la debida genuflexión, se comulga de cualquier manera, en cualquier estado, y más desvestidos que vestidos. Y a ejemplo de Judas, se sale del templo después de comulgar sin hacer acción de gracias por lo menos 20 minutos. Parece que se olvidara que es Cristo mismo el que llevan en su pecho. Parece que se olvidaran que el Señor dijo a Aarón y a sus descendientes: «Tú y tus hijos serán responsables de las iniquidades cometidas en mi templo». Números 18:1. Dado todo este olvido de la cruz, he querido recopilar algunos textos sobre el tesoro del dolor en la vida cristiana. En este año sacerdotal, en el que se ha puesto al santo cura de Ars como ejemplo de vida sacerdotal, quiero recordar que un sacerdote le pregunta al santo cura por qué sus fieles no se convierten. El cura de Ars le pregunta: ¿hace usted sacrificios? ¿Duerme en el piso? ¿Hace usted ayunos? ¿Se hace la disciplina? ¿Usa alguna clase de cilicio? ¿Pasa las noches en oración? A la negativa del sacerdote, el santo cura le contestó: entonces no tiene derecho a quejarse. Alguien dirá: pero eso es masoquismo. No. El Padre Pío responde: no amamos el sufrimiento en sí mismo. Si lo hiciéramos, seríamos unos masoquistas. Amamos los frutos del sufrimiento, que son expiación por nuestras faltas. El sufrimiento reduce el tiempo del purgatorio, saca almas del purgatorio y purifica las almas. Nos acerca más a Dios. Ya lo decía el Papa Juan Pablo II: Cristo está muy cerca de los que sufren. Dios no vino a suprimir el sufrimiento, no vino ni siquiera a dar una explicación, vino a llenarlo de su presencia. Dos son las cosas que hacen madurar al hombre: el amor y el sufrimiento. El hombre que teme el sufrimiento no es consciente aún que es un pecador en vías de purificación. El dolor entra en los planes de Dios. Esa es la realidad, aunque nos cueste entenderla. También, como hombre, le costó a Jesucristo soportarla. Padre, si quieres, aleja de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Al pensar en todo lo de tu vida que se quedará sin valor por no haberlo ofrecido a Dios, deberías sentirte avaro, ansioso de recoger todo, también de no desaprovechar ningún dolor. Porque, si el dolor acompaña a la criatura, ¿qué es sino necedad el desperdiciarlo? Cuando venga el sufrimiento, el desprecio, la cruz, has de considerar: ¿qué es esto para lo que yo merezco? Decía el Padre Pío:
Los ángeles solo nos tienen envidia por una cosa. Ellos no pueden sufrir por Dios. Solo el sufrimiento nos permite poder decir con toda seguridad: Dios mío, mirad cómo os amo. En las fatigas y en los sufrimientos, no se olvide que tenemos un gran premio preparado en el cielo, decía San Juan Bosco. El sufrimiento de aquí abajo no tiene proporción con la gloria del cielo. 2 de Corintios 4:17. La vida es un calvario, conviene subirlo alegremente. Quien no ha tenido tribulaciones que soportar es que no ha comenzado a ser cristiano de verdad. San Agustín. Los hermanos que sufren son las joyas de Dios. San Vicente de Paúl. No hay hombre en el mundo sin tribulación, aunque sea rey o papa. ¿Y quién es el que está mejor? Ciertamente el que padeció algo por Dios. Thomas Kempis. Si nada padeciste, no sabes compadecerte. Si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con la que afrontes ese sufrimiento. Tú que sufres, compara si tu dolor es superior al mío. Frase escrita al pie de una estatua que tiene a Cristo muerto en brazos de María. Casi todos vienen a mí para que les alivie la cruz, pero son muy pocos los que se acercan a mí para que se las enseñe a llevar. Padre Pío. ¿En la cruz fue Cristo el que murió o fue la muerte la que murió en él? ¿O qué muerte que mató la muerte? La cruz es uno de los temas más acentuados en Montfort. Se repite a través de sus escritos con numerosas variaciones. Se encuentra, en particular, en el amor de la sabiduría eterna, en el manuscrito de los sermones, en las cartas que llevan a menudo el lema «Viva Jesús, viva su cruz», y en los que nos dan a conocer la experiencia del santo. ¡Ah! Si los cristianos conocieran el valor de las cruces, caminarían 100 kilómetros para encontrar una sola, porque en la cruz está encerrada la verdadera sabiduría que noche y día busco con más ardor que nunca. El primer biógrafo de Montfort había quedado impresionado por la importancia de la cruz en la vida del santo. El señor Grignon de Montfort, apoyándose en aquella máxima de Jesucristo de que para pertenecer al número de los discípulos hay que renunciarse a sí mismo, cargar con su cruz todos los días y seguirle, procuraba inspirar a todas las personas al amor a las cruces de cualquier naturaleza que fuesen, temporales o espirituales, tales como son las enfermedades, injurias, humillaciones, desprecios, etc. Predicaba esta gran verdad con sus palabras y, más eficazmente, aún con sus ejemplos. Para inspirar a esta devoción, tan contraria a los sentidos y a la naturaleza corrompida, creaba asociaciones de fieles bajo el título de la cruz, les daba reglamentos y prácticas aprobadas por los obispos. En La Roche queda todavía una, que cuenta con más de 60 personas, compuso cánticos sobre la cruz y dio a la imprenta una carta dirigida a los amigos de la cruz que contiene máximas evangélicas necesarias para la salvación. Carta circular a los amigos de la cruz. Puesto que la divina cruz me tiene oculto y me prohíbe hablar, no me es posible, y tampoco lo deseo, dirigiros la palabra a fin de manifestaros los sentimientos de mi corazón sobre la excelencia de la cruz
y las prácticas divinas de vuestra unión en la cruz adorable de Jesucristo. No obstante, hoy, último día de mi retiro, salgo, por así decirlo, del encuentro de mi interior para estampar en este papel algunos ligeros dardos de la cruz, a fin de traspasar con ellos vuestros corazones. Ojalá que para afilarlos sólo hiciera falta la sangre de mis venas en vez de la tinta de mi pluma. Pero, ay, aun cuando fuera necesaria, es demasiado criminal. Sea, por tanto, el Espíritu de Dios, vivo como la vida, fuerza y contenido de esta carta, sea su unción como la tinta, sea la adorable cruz mi pluma y vuestro corazón el papel. Excelencia de la unión de los amigos de la cruz. Estáis unidos vigorosamente, amigos de la cruz, como otros tantos soldados del crucificado, para combatir el mundo. No oís de él, como los religiosos y las religiosas, por miedo a ser vencidos, sino que avanzáis como intrépidos y valerosos guerreros en el campo de batalla, sin retroceder un solo paso ni huir cobardemente. Ánimo, luchad con valentía. Unidos fuertemente, la unión de los espíritus y de los corazones es mucho más fuerte y terrible al mundo del infierno de lo que serían los ejércitos de un reino bien unido para los enemigos del Estado. Los demonios se unen para perderos, unidos para derribarlos. Los avaros se unen para negociar y acaparar oro y plata. Unid vuestros esfuerzos para conquistar los tesoros de la eternidad contenidos en la cruz. Los libertinos se unen para divertirse, unidos vosotros para sufrir. ¿Os llamáis amigos de la cruz? ¡Qué nombre tan glorioso! Os confieso que me encanta y deslumbra. Es más brillante que el sol, más alto que los cielos, más glorioso y magnífico que los mayores títulos de reyes y emperadores. Es el nombre excelso de Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Es el nombre sin equívoco de un cristiano. Pero si su brillo me encanta, no es menos cierto que su peso me espanta. Cuántas obligaciones ineludibles y difíciles encierra este nombre. El Espíritu Santo las expresa con estas palabras: linaje elegido, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo adquirido por Dios. Primera de Pedro 2:9. Un amigo de la cruz es un hombre escogido por Dios, entre 10.000 personas que viven según los sentidos y la sola razón, para ser un hombre totalmente divino que supere la razón y se oponga a los sentidos con una vida y una luz de pura fe y un amor vehemente a la cruz. Un amigo de la cruz es un rey todopoderoso, un héroe que triunfa del demonio, del mundo y de la carne en sus tres concupiscencias. Al amar las humillaciones, arrolla el orgullo del demonio. Al amar la pobreza, triunfa de la avaricia del mundo, y al amar el dolor, mortifica la sensualidad de la carne. Un amigo de la cruz es un hombre santo y apartado de todo lo visible. Su corazón se eleva por encima de todo lo caduco y perecedero. Su conversación está en los cielos. Pasa por esta tierra como extranjero y peregrino sin apegarse a ella. La mira de reojo con indiferencia y con desprecio. Un amigo de la cruz es una conquista señalada de Jesucristo crucificado en el Calvario en unión con su Santísima Madre. Es un Benjamín, nacido de su costado, traspasado y teñido con su sangre. A causa de su origen sangriento, no respira sino cruz, sangre y muerte al mundo, a la carne y al pecado, a fin de vivir en la tierra oculto en Dios con Jesucristo.
Por fin, un amigo de la cruz es un verdadero portador de Cristo, o mejor, es otro Cristo que puede decir con toda verdad: ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Queridos amigos de la cruz, ¿obráis en conformidad con lo que esto significa? ¿Tenéis por lo menos verdadero deseo y voluntad sincera de obrar así, con la gracia de Dios a la sombra de la cruz del Calvario y de Nuestra Señora de los Dolores? ¿Utilizáis los medios necesarios para conseguirlo? ¿Habéis entrado en el verdadero camino de la vida, que es el sendero estrecho y espinoso del Calvario? ¿No camináis sin darnos cuenta por el sendero ancho del mundo que conduce a la perdición? ¿Sabéis que existe un camino que el hombre le parece recto y seguro, pero lleva a la muerte? ¿Sabéis distinguir con certeza entre la voz de Dios y su gracia y la del mundo y de la naturaleza? ¿Percibís con claridad la voz de Dios, nuestro Padre bondadoso, quien después de maldecir por 3 veces a todos los que siguen las concupiscencias del mundo: ¡ay, ay, ay de los habitantes de la tierra! Apocalipsis 8:13, os grita con amor, tendiéndonos los brazos: apartaos, pueblo mío, escogido, queridos amigos de la cruz de mi Hijo, apartaos de los mundanos a quienes maldice mi majestad, excomulga mi Hijo y condena mi Espíritu Santo. Cuidado con sentaros en su cátedra pestilenci. No acudáis a sus reuniones, no os detengáis en sus caminos, huid de la populosa e infame Babilonia. Escuchad tan solo la voz de mi Hijo predilecto y seguid sus huellas. Yo os lo di para que sea camino, verdad y vida, y modelo vuestro. Escuchadle. ¿Escucháis la voz del amable Jesús? Él, cargando con la cruz, os grita: veníos conmigo, el que me sigue no andará en tinieblas. Ánimo, que yo he vencido al mundo. Juan 8:12. Los dos bandos. Queridos hermanos, ahí tenéis los dos bandos con los que a diario nos encontramos, el de Jesucristo y el del mundo. A la derecha, el de nuestro amable Salvador. Sube por un camino estrecho y angosto como nunca a causa de la corrupción del mundo. El buen Maestro va adelante, descalzo, la cabeza coronada de espinas, el cuerpo ensangrentado y cargado con su pesada cruz. Solo le sigue un puñado de personas, si bien las más valientes, ya que su voz es tan delicada que no se le puede oír en medio del tumulto del mundo, o porque se carece del valor necesario para seguirlo en la pobreza. Los dolores y humillaciones y demás cruces que es preciso llevar para servir al Señor todos los días. A la izquierda, el bando del mundo o del demonio. Es el más nutrido, el más espléndido y brillante, al menos en apariencia. Lo más selecto del mundo corre hacia él. Se apretujan aunque los caminos son anchos y más espaciosos que nunca a causa de las multitudes que, igual que torrentes, transitan por ellos. Están sembrados de flores, bordados de placeres y diversiones, cubiertos de oro y plata. A la derecha, el pequeño rebaño que sigue a Cristo habla solo de lágrimas, penitencia, oraciones y menosprecio del mundo. Se oye continuamente estas palabras entrecortadas por sollozos. Sufrimientos, lágrimas, ayunos, oraciones, olvidos, humillaciones, pobreza, mortificaciones. Pues el que no tiene el Espíritu de Cristo, que es espíritu de cruz, no es de Cristo. Los que son del Mesías han crucificado sus bajos instintos con sus pasiones y deseos. Gálatas 5:24. O somos
imagen viviente de Jesucristo, o nos condenamos? ¡Ánimo!, gritan, ¡ánimo! Si Dios está por nosotros, en nosotros y delante de nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que está en nosotros es más fuerte que el que está en el mundo. Un criado no es más que su amo. Una momentánea y ligera tribulación nos prepara un triunfo eterno de gloria. El número de los elegidos es menor de lo que se piensa. Sólo los esforzados y violentos arrebatan el cielo. Tampoco un atleta recibe el premio si no compite conforme al reglamento. 2 de Timoteo 2:5. Conforme al Evangelio y no según la moda. Luchemos pues con valor, corramos deprisa para alcanzar la meta y ganar la corona. Son algunas de las expresiones con las cuales se animan unos a otros los amigos de la cruz. Los mundanos, al contrario, para incitarse a perseverar en su malicia sin escrúpulos, gritan todos los días: vivir, vivir, paz, paz, alegría. Comamos, bebamos, cantemos, bailemos, juguemos. Dios es bueno y no nos creó para condenarnos. Dios no prohíbe las diversiones. No nos condenaremos por eso. Fuera escrúpulos, no moriréis. Acordaos, queridos amigos, de que el buen Jesús os está mirando y os dice a cada uno en particular: casi todos me abandonan en el camino real de la cruz. Los idólatras enceguecidos se burlan de mi cruz como si fuera una locura. Los judíos en su obstinación se escandalizan de ella como si fuera un objeto de horror. Los herejes la destrozan y derriban como cosa despreciable. Pero, y esto lo digo con los ojos arrasados en lágrimas y el corazón traspasado de dolor, mis hijos, criados a mis pechos e instruidos en mi escuela, mis propios miembros vivificados por mi espíritu, me han abandonado y despreciado, haciéndose enemigos de mi cruz. ¿También vosotros queréis marcharos? Juan 6:67. ¿También vosotros queréis abandonarme huyendo de mi cruz, igual que los mundanos? Que en esto son otros tantos anticristos. ¿Queréis, para conformaros a este siglo, despreciar la pobreza de mi cruz para correr tras las riquezas? ¿Esquivar los dolores de mi cruz para buscar los placeres? ¿Odiar las humillaciones de mi cruz para codiciar los honores? Tengo aparentemente muchos amigos que aseguran amarme, pero en el fondo me aborrecen, porque no aman mi cruz. Tengo muchos amigos de mi mesa y muy pocos de mi cruz. Ante la llamada tan amorosa de Jesús, superémonos a nosotros mismos. No nos dejemos arrastrar por nuestros sentidos, como Eva. Miremos solamente el autor y consumador de nuestra fe, Jesucristo crucificado. Huyan de la corrupción que por la concupiscencia existe en el mundo corrompido. Amemos a Jesucristo como se merece, es decir, llevando la cruz en su seguimiento. Meditemos detenidamente estas admirables palabras de nuestro amable Maestro, pues encierran toda perfección cristiana. El que quiera venirse conmigo, que reniegue de sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Prácticas de la perfección cristiana. En efecto, toda la perfección cristiana consiste, primero, en querer ser santo, el que quiera venirse conmigo. Segundo, en abnegarse, que reniegue de sí mismo. Tercero, en padecer, que cargue con su cruz. Cuarto, en orar y me siga. El que quiera. El que quiera venirse conmigo, el que quiera.
no los que quieran, para indicar el reducido número de los elegidos que quieren conformarse a Jesucristo llevando la cruz. Es tan limitado este número que si lo conociéramos quedaríamos pasmados de dolor. Es tan reducido que apenas si hay uno por cada 10.000, como le fue revelado a varios santos, entre ellos a San Simeón el Estilita, según refiere el santo abad del Nilo, después de San Efrén, San Basilio y otros más. El que quiera, el que tenga voluntad sincera, voluntad firme y resuelta, y esto no por instinto natural, rutina, egoísmo, interés o respeto humano, sino por la gracia triunfante del Espíritu Santo que no se comunica a todos. No a todos ha sido dado a conocer el misterio. El conocimiento práctico del misterio de la cruz se comunica a muy pocos. Para que alguien suba al Calvario y se deje crucificar con Jesucristo en medio de los suyos, es necesario que sea valiente, un héroe, un decidido, un amigo de Dios, que haga trizas el mundo y al infierno, a su cuerpo y a su propia voluntad, un hombre resuelto a sacrificarlo todo, emprenderlo y padecerlo todo por Jesucristo. Sabed, queridos amigos de la cruz, que no tienen tal determinación, andan solo con un pie, vuelan solo con un ala y no son dignos de estar entre vosotros, pues no merecen llamarse amigos de la cruz, a la que hay que amar como a Jesucristo, con un corazón generoso y de buena gana, una voluntad a medias, lo mismo que una oveja sarnosa basta para contagiar todo el rebaño. Si una de éstas hubiera entrado en el redil por la falsa puerta de lo mundano, echadla fuera en el nombre de Jesucristo, como el lobo entre las ovejas. El que quiera venirse conmigo, que me humillé y anonadé tanto, que parezco un gusano y no un hombre. Conmigo, que vine al mundo solamente para abrazar la cruz. Aquí estoy, para enarbolarla en medio de mi corazón, en las entrañas, para amarla desde mi juventud, la quise desde muchacho, para suspirar por ella toda mi vida. ¿Qué más quiero? Para llevarla con alegría, prefiriéndola a todos los goces y delicias del cielo y de la tierra. En vez del gozo que se le ofrecía, soportó la cruz. Hebreos 12:2. Conmigo, finalmente, que no encontré el gozo colmado, sino cuando pude morir en sus brazos divinos. Que reniegue de sí mismo. El que quiera pues venirse conmigo, anonadado y crucificado en esta forma, debe, a imitación mía, gloriarse solo en la pobreza, las humillaciones y padecimientos de mi cruz. Que reniegue de sí mismo. Lejos de la compañía de los amigos de la cruz, los que sufren orgullosamente, los sabios según el siglo, los grandes genios y los espíritus agudos, henchidos y engreídos de sus propias luces y talentos. Lejos de aquí los grandes charlatanes, que aman mucho el ruido, sin otro fruto que la vanidad. Lejos de aquí los devotos orgullosos, que hacen resonar en todas partes el en cuanto a mí del orgulloso Lucifer. No soy como los demás, que no pueden soportar que los censuren sin excusarse, que los ataquen sin defenderse, que los humillen sin ensalzarse. Mucho cuidado, no admitáis en vuestras filas a esas personas delicadas y sensuales que rehuyen la menor molestia, que gritan y se alejan ante el más leve dolor, que jamás han experimentado los instrumentos de penitencia, cadenilla, cilicio, disciplina, etc., y que mezclan en sus devociones, según la moda, la más solapada y refinada sensualidad y falta de mortificación. Que cargue con su cruz, la suya propia, que es tal, ese hombre, esa mujer excepcional, que toda la tierra no alcanzará a pagar, que cargue con alegría, abrace con entusiasmo y lleve con valentía sobre sus hombros la propia cruz y no la de otro.
la cruz que mi sabiduría le fabricó con un número, peso y medida, la cruz cuyas dimensiones, espesor, longitud, anchura y profundidad tracé por mi propia mano con extraordinaria perfección, la cruz que le he fabricado con un trozo de la que llevé en el Calvario como fruto del amor infinito que le tengo, la cruz que es el mayor regalo que puedo hacer a mis elegidos en este mundo, la cruz constituida en cuanto a su espesor por la pérdida de bienes, las humillaciones, menosprecios, dolores, enfermedades y penalidades espirituales que, por permisión mía, le sobrevendrán día a día hasta la muerte. La cruz constituida en cuanto a su longitud, por una serie de meses o días que se verá abrumado de calamidades, postrado en el lecho, reducido a la mendicidad, víctima de las tentaciones, sequedades, abandonos y otras congojas espirituales. La cruz, constituida en cuanto a su anchura, por las circunstancias más duras y amargas de parte de sus amigos, servidores o familiares. La cruz constituida, por último, en cuanto a su profundidad, por las aflicciones más ocultas con que le atormentaré, sin que pueda hallar consuelo en las criaturas. Estas, por orden mía, le volverán las espaldas y se unirán a mí para hacerle sufrir. Que la cargue, que no la arrastre ni la rechace, ni la recorte, ni la oculte. En otras palabras, que la lleve con la mano en alto, sin impaciencia ni repugnancia, sin quejas ni críticas voluntarias, sin medias tintas ni componedas, sin rubor ni respeto humano. Que la cargue, que la lleve estampada en la frente diciendo como San Pablo: lo que es a mí, Dios me libre de gloriarme más que de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 6:14. Que la lleve a cuestas, a ejemplo de Jesucristo, para que la cruz sea el arma de sus conquistas y el cetro de su imperio. Por último, que la plante en su corazón por el amor, para transformarla en zarza ardiente, que día y noche se abrace en el puro amor de Dios sin que llegue a consumirse. La cruz, que cargue con la cruz, puesto que nada hay tan necesario, tan útil, tan dulce, ni tan glorioso como padecer algo por Jesucristo. Nada tan necesario para los pecadores. En realidad, queridos amigos de la cruz, todos sois pecadores. No hay nadie entre vosotros que no merezca el infierno, y yo más que ninguno. Nuestros pecados tienen que ser castigados en este mundo o en el otro. Si no lo son en este, lo serán en el otro. Si Dios los castiga en este mundo, de acuerdo con nosotros, el castigo será amoroso. En efecto, nos castigará su misericordia que reina en este mundo, y no su rigurosa justicia. Será un castigo ligero y pasajero, acompañado de dulzuras y méritos y seguido de recompensas en el tiempo y en la eternidad. Pero si el castigo que merecen los pecados cometidos queda reservado para el otro mundo, la justicia inexorable de Dios, que todo lo lleva a sangre y fuego, ejecutará la condena. Castigo espantoso e indecible e inconcebible. ¿Quién conocerá la vehemencia de tu ira? Castigo sin misericordia, piedad, alivio, mérito, límite ni fin. Sí, castigo sin fin. Este pecado mortal que en un instante cometisteis, ese mal pensamiento voluntario que escapó a vuestro conocimiento, esa palabra que se llevó el viento, esa diminuta acción contra la ley de Dios y que duró tan poco tiempo, será castigado por toda una eternidad mientras Dios sea Dios, con los demonios en el infierno, sin que ese Dios de las venganzas tenga piedad de vuestros espantosos tormentos, de vuestros sollozos y lágrimas, capaces de hendir las rocas. Padecer eternamente sin mérito, sin misericordia y sin término. Id al fuego eterno,
preparado para el diablo y sus ángeles. Queridos hermanos y hermanas, pensamos en esto cuando padecemos alguna pena en este mundo. ¡Qué suerte la que tenemos! Pues al llevar esta cruz con paciencia, cambiamos una pena eterna e infructuosa por una pena pasajera e inmeritoria. ¿Cuántas deudas nos quedan por pagar? ¿Cuántos pecados cometidos para expiar por ellos? Aún después de una amarga contrición y una confesión sincera, tendremos que padecer en el purgatorio durante siglos y siglos por habernos conformado con unas penitencias bien ligeras durante esta vida. Cancelemos pues amistosamente nuestras deudas en esta vida llevando bien nuestra cruz. En la otra vida todo se paga hasta el último centavo, hasta la menor palabra ociosa. Si logramos arrancar de manos del demonio el libro de la muerte, en el que lleva anotado todos nuestros pecados y el castigo que merecen, qué abono tan enorme hallaríamos, y qué encantados quedaríamos de padecer durante años enteros en esta vida antes que sufrir un solo día en la otra. Para los amigos de Dios. Amigos de la cruz, ¿no os preciáis de ser amigos de Dios o de querer llegar a serlo? Decidíos pues a beber el cáliz que es preciso apurar por ser amigos de Dios. Bebieron el cáliz del Señor y llegaron a ser amigos de Dios. Benjamín, el mimado, halló la copa mientras que sus hermanos solo hallaron trigo. El discípulo predilecto de Jesús poseyó su corazón, subió al Calvario y bebió el cáliz. ¿Podéis beber el cáliz? Excelente cosa es desear la gloria de Dios, pero desearla y pedirla sin decidirse a padecer todo es una locura y una petición extravagante. No sabéis lo que pedís. Tenemos que pasar mucho. Sí, es una necesidad algo indispensable. Tenemos que pasar mucho para entrar en el reino de Dios. Hechos 14:22. Para los hijos de Dios. Con razón os gloriáis de ser hijos de Dios. Gloriaos asimismo de los azotes que este Padre bondadoso os ha dado y dará, pues da azotes a todos sus hijos. Si no sois del número de sus hijos predilectos, qué desgracia, qué maldición, pues pertenecéis al número de los reprobos, como dice San Agustín, quien no gime en este mundo como peregrino y extranjero, no puede alegrarse en el otro como ciudadano del cielo. Y añade el mismo santo: si Dios Padre no os envía de vez en cuando alguna cruz importante, es señal de que ya no se preocupa de vosotros, está enfadado y os considera como extraños y ajenos a su casa y protección, o como hijos bastardos que no merecen tener parte en la herencia de su Padre, ni tampoco son dignos de sus cuidados y correcciones. Para los discípulos del crucificado. Amigos de la cruz, discípulos de un Dios crucificado, el misterio de la cruz es un misterio ignorado por los gentiles, rechazado por los judíos, menospreciado por los herejes y los malos cristianos. Pero es el gran misterio que tenéis que aprender en la práctica, en la escuela de Jesucristo. Solamente en su escuela lo podéis aprender. En vano rebuscaréis en todas las academias de la antigüedad algún filósofo que lo haya enseñado. En vano consultaréis la luz de los sentidos de la razón. Sólo Jesucristo puede enseñaros y haceros saborear ese misterio por su gracia triunfante. Adiestraos, pues, en esta sobreeminente ciencia bajo la dirección de tan excelente maestro y poseeréis todas las demás ciencias, ya que ésta las encierra a todas en grado eminente. Ella es nuestra filosofía natural y sobrenatural, nuestra teología divina y misteriosa, nuestra piedra filosofal, que por la paciencia cambia los metales más toscos en preciosos,
los dolores más agudos en delicias, la pobreza en riqueza, las humillaciones más profundas en gloria. Aquel de vosotros que sepa llevar mejor su cruz, aunque por otra parte sea un analfabeta, es más sabio que todos los demás. Escuchad el gran San Pablo, que al bajar del tercer cielo donde aprendió misterios escondidos para los mismos ángeles, exclama, que no sabe ni quiere saber nada fuera de Jesucristo crucificado. Alégrate pues tú, hombre ignorante, tú humilde mujer, sin talentos ni letras, si sabes sufrir con alegría, sabes más que un doctor de la Soborna, que no sepa sufrir tan bien como tú. Para los miembros de Jesucristo. Sois miembros de Jesucristo. ¡Qué honor! Pero qué necesidad tan imperiosa de padecer implica el serlo. Si la cabeza está coronada de espinas, ¿lo serán de rosas los miembros? Si la cabeza es escarnecida y cubierta de lodo camino del Calvario, ¿querrán los miembros vivir perfumados y en trono de gloria? Si la cabeza no tiene dónde reclinarse, ¿descansarán los miembros entre plumas y edredones? Eso sería una monstruosidad inaudita. No, mis queridos compañeros de la cruz, no os hagáis ilusiones. Esos cristianos que veis por todas partes trajeados a la moda, en extremo delicados, altivos y engreídos hasta el exceso, no son verdaderos discípulos de Jesucristo crucificado. Y si pensáis lo contrario, estáis afrentando a esa cabeza coronada de espinas y a la verdad del Evangelio. Válgame Dios, cuántas caricaturas de cristianos que pretenden ser miembros de Jesucristo, cuando en realidad son sus más alevosos perseguidores, porque mientras hacen con la mano la señal de la cruz, son sus enemigos en el corazón. Si os preciáis de ser guiados por el mismo Espíritu de Jesucristo y vivir la misma vida de quien es vuestra cabeza coronada de espinas, no esperéis sino abrojos, azotes y clavos, en una palabra, cruz, pues es necesario que el discípulo sea tratado como su maestro, los miembros como la cabeza, y si el cielo os ofrece, como a Santa Catalina de Siena, una corona de espinas y otra de rosas, escoged sin vacilar la de espinas y hundirla en vuestra cabeza para asemejaros a Jesucristo. Para los templos del Espíritu Santo. Sabéis que sois templos vivos del Espíritu Santo. Como otras tantas piedras vivas, tenéis que ser colocados por ese Dios de amor en el templo de la Jerusalén celestial. Disponeos pues para ser labrados, cercenados, cincelados por el martillo de la cruz. De lo contrario, quedaréis como piedras toscas que no sirven para nada, se desprecian y arrojan lejos. Cuidado con resistir al martillo que os golpea, cuidado con oponernos al cincel que os labra, a la mano que os pule. Tal vez ese diestro y amoroso arquitecto desea convertiros en una de las piedras principales de su edificio eterno, en uno de los retablos más hermosos de su reino celestial. Dejadle actuar. Os quiere, sabe lo que hace, tiene experiencia. Cada uno de sus golpes es acertado y amoroso, no da ninguno en falso, a no ser que vuestra impaciencia lo inutilice. El Espíritu Santo compara la cruz, unas veces a una criba que separa el buen grano de la paja y la hojarasca. Dejaos sacudir y zarandear como el grano en la criba, sin oponer resistencia. Estáis en la criba del padre de familia, y pronto estaréis en su granero. Otras veces la compara el fuego que quita el orín al hierro mediante la viveza de sus llamas. Nuestro Dios es un fuego devorador. Mediante la cruz permanece en el alma para purificarla, sin consumirla, como en otro tiempo en la zarza ardiente. Otras veces la compara al crisol de una fragua donde el oro auténtico queda refinado, mientras el falso se eleva echando humo contra las llamas. En el crisol de la tribulación y de la tentación, los auténticos amigos de la cruz se purifican mediante la paciencia, mientras que los enemigos
se desvanecen en el humo a causa de su impaciencia y murmuración. Hay que sufrir como santos. Mirad, amigos de la cruz, mirad delante de vosotros una inmensa nube de testigos, sin decir palabra, prueban cuanto os tengo dicho. Ved desfilar ante vosotros un Abel, justo y muerto por su hermano, un Abraham, justo y extranjero en la tierra, un Lot justo y arrojado de su país, un Jacob, justo y perseguido por sus hermanos, un Tobías justo y afligido de ceguera, un Job justo y empobrecido, humillado y hecho una llaga de pies a cabeza. Mirad a tantos apóstoles y mártires, teñidos con su propia sangre, a tantas vírgenes y confesores empobrecidos, humillados, arrojados, despreciados. Todos ellos exclamaron con San Pablo: mirad a nuestro bondadoso Jesús, el autor y consumador de la fe que tenemos en él y en su cruz. Tuvo que padecer para entrar por la cruz en su gloria. Mirad al lado de Jesús una espada afilada que penetra hasta el fondo en el tierno e inocente corazón de María, que nunca tuvo pecado alguno, ni original ni actual. Lástima que no pueda extenderme aquí sobre los padecimientos de Jesús y María para hacer ver que lo que sufrimos no es nada en comparación con lo que ellos sufrieron. Después de esto, ¿quién de nosotros podrá eximirse de llevar cruz? ¿Quién no volará con presteza a los parajes donde sabe que le espera la cruz? ¿Quién no exclamará con San Ignacio mártir: que el fuego y la horca, las bestias y los tormentos todos del demonio vengan sobre mí para que yo pueda gozar de Jesucristo? Pero en fin, si no queréis sufrir con paciencia y llevar vuestra cruz con resignación como los predestinados, tendréis que llevarla entre murmullos e impaciencias como los condenados. Os parecéis a aquellos dos animales que arrastraban el arca de la alianza mugiendo. Imitaréis a Simón Cirineo, quien a pesar suyo echó mano a la cruz misma de Jesucristo, pero no cesaba de murmurar mientras la llevaba. En fin, os sucederá lo que al mal ladrón, quien desde lo alto de la cruz se precipitó al fondo del infierno. No, esta tierra maldita donde vivimos no cría hombres felices, no se ve muy bien en este país de tinieblas, no se está muy seguro en este mar borrascoso, no se puede evitar los combates en este lugar de tentaciones y en este campo de batalla, no es posible evitar los pinchazos en esta tierra cubierta de espinas. De buen grado o por fuerza, los predestinados y los condenados han de llevar su propia cruz. Tened presente estos 4 consejos. Escoge una cruz de las 3 del Calvario. Escoge sabiamente, puesto que es necesario padecer como santo, o como penitente, o como sufre un condenado que pena eternamente. Lo que significa que, si no quieres sufrir con alegría como Jesucristo, o con paciencia como el buen ladrón, tendréis que sufrir mal que os pese como el mal ladrón. Tendréis que apurar hasta las heces del cáliz más amargo, sin ningún consuelo de la gracia. Tendréis que llevar todo el peso de vuestra cruz sin la ayuda poderosa de Jesucristo. Tendréis que llevar el peso inevitable que el demonio añadirá a vuestra cruz por la impaciencia a la que os arrastrará. Así, después de haber sido unos desgraciados en esta tierra como el mal ladrón, iréis a reuniros con él en las llamas del infierno. Por el contrario, si sufrís como conviene, la cruz se os hará yugo más suave, que Jesucristo llevará con vosotros. La cruz vendrá a ser como las 2 alas del alma que se eleva al cielo,
vendrá a ser el mástil de la nave que os llevará al puerto de la salvación feliz y fácilmente. Llevad vuestra cruz con paciencia. Esta cruz, bien llevada, os alumbrará en vuestras tinieblas espirituales, pues quien no ha sido probado por la tentación sabe muy poco. Eclesiástico 34. Llevad vuestra cruz con alegría y os veréis abrazados en el amor divino, pues sin cruces ni dolor no se vive en el amor. Las rosas se cogen entre espinas, sólo la cruz alimenta el amor de Dios, como la leña al fuego. Recordaos esta sentencia de la imitación de Cristo: cuanta violencia os hagáis sufriendo con paciencia, tanto progresaréis en el amor divino. Nada importante se puede esperar de esos cristianos indolentes y perezosos que rehúsan a la cruz cuando les llega y que jamás se buscan prudentemente alguna por su cuenta. Son tierra inculta que no producirá sino espinas, por no haber sido roturada, desmenuzada y removida por un experto labrador. Son como aguas encharcadas que no sirven para lavar ni para beber. Llevad vuestra cruz con alegría, encontraréis en ella una fuerza victoriosa, a la cual ningún enemigo vuestro podrá resistir, una dulzura encantadora, con la cual nada se puede comparar. Sí, hermanos, sabed que el verdadero paraíso terrenal consiste en sufrir algo por Jesucristo. Preguntad a todos los santos, os contestarán que jamás gozaron tanto ni sintieron mayores delicias en el alma como en medio de sus mayores tormentos. Vengan sobre mí todos los tormentos del demonio, decía San Ignacio Mártir, o padecer o morir, decía Santa Teresa. No morir sino padecer, decía Santa Magdalena de Pazzi. Padecer y ser despreciado por ti, decía San Juan de la Cruz, y tantos otros que hablaron el mismo lenguaje como leemos en sus biografías. Confiad en Dios, carísimos hermanos. Cuando padecemos con alegría y por Dios, la cruz se convierte en un objeto de toda clase de alegrías para toda clase de personas. Dice el Espíritu Santo: la alegría de la cruz es mayor que la del pobre que se ve colmado de toda clase de riquezas, es mayor que la del campesino que es elevado al trono, mayor que la del mercader que gana millones, mayor que la del general que lleva su ejército a la victoria, mayor que la de los prisioneros que se ven liberados de sus cadenas. En fin, imaginad las mayores alegrías de esta tierra. Todas quedan superadas por la alegría de una persona crucificada que sepa sufrir bien. Regocijaos, pues, y saltad de alegría cuando Dios os regale una cruz, porque, sin daros cuenta, lo más valioso que existe en el cielo y en el mismo Dios recae sobre vosotros. Magnífico regalo de Dios es la cruz. De entenderlo, encargarías misas, harías novenas en los sepulcros de los santos, emprenderías largas peregrinaciones, como hicieron los santos, para obtener del cielo este regalo divino. El mundo la llama locura, infamia, necedad, indiscreción, imprudencia. Dejad hablar a esos ciegos su ceguera, que les lleva a juzgar humanamente la cruz, muy al revés de lo que es en realidad. Forma parte de nuestra gloria. Cada vez que nos proporcionan alguna cruz por sus desprecios y persecuciones, nos regalan joyas, nos elevan al trono y nos coronan de laureles. Pero, ¿qué estoy diciendo? Todas las riquezas, los honores, los cetros, todas las coronas brillantes de los potentados y emperadores no se pueden comparar en la gloria de la cruz. Dice San Juan Crisóstomo: supera la gloria del apóstol y del escritor sagrado. Este santo varón, iluminado por el Espíritu Santo, añade: si me fuera dado, dejaría gustoso el cielo para padecer por el Dios del cielo. A los tronos del Empireo prefiero las cárceles de las mazmorras. Me apetecen más las mayores cruces que la gloria de los serafines. Aprecio menos el don de milagros con el cual se domina a los demonios, se desatan los elementos, se detiene el sol, se da la vida a los muertos, que el honor de sufrir. San Pedro y San Pablo son más gloriosos en sus calabozos, con los grillos en los pies, que cuando son arrebatados al tercer cielo y reciben las llaves del paraíso.
En efecto, no dio la cruz a Jesucristo el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en el abismo. Filipenses 2, 9 al 10. Tan grande es la gloria de una persona que sabe sufrir, que el cielo y los ángeles, los hombres y el mismo Dios del cielo lo contemplan con alegría. Como el espectáculo más glorioso, si los santos tuvieran algún deseo, sería el de volver a la tierra para llevar algunas cruces. Ahora bien, si ya en la tierra es tan grande la gloria de la cruz, ¿cuál no será la que adquiera en el cielo? ¿Quién explicará y entenderá jamás la riqueza eterna de la gloria? 2 de Corintios 4:17. ¿Qué nos consigue el llevar la cruz como se debe por un corto instante? ¿Quién entenderá la gloria que se adquiere para el cielo en un año y a veces en toda una vida de cruces y dolores? Por cierto, queridos amigos de la cruz, el cielo os prepara para algo grande, dice un gran santo, ya que el Espíritu Santo os une tan estrechamente en una cosa que todo el mundo huye con tanto cuidado. No cabe duda. Dios quiere formar tantos santos y santas cuantos amigos de la cruz existen. Si permanecéis fieles a vuestra vocación, si lleváis vuestra cruz como se debe, es decir, como la llevó Jesucristo. Pero no basta sufrir. El demonio y el mundo tienen sus mártires. Hay que sufrir y llevar la cruz en pos de Jesucristo. Me siga, es decir, hay que llevar la cruz como la llevó Él. Para lograrlo, he aquí las reglas que debéis guardar. Catorce reglas dadas por San Luis María Griñón de Montfort a sus amigos de la cruz. Primera, no os busquéis cruces de propósito y por cuenta propia. No hay que hacer el mal para que se logre el bien. Sin inspiración especial, no hay que hacer las cosas mal para atraerse el desprecio de los hombres, sino imitar a Jesucristo, de quien se dijo, «Qué bien lo hace todo». Marcos 7:37. No se debe obrar por amor propio o vanidad, sino para agradar a Dios y para convertir al prójimo. Si os dedicáis a cumplir con vuestros deberes lo mejor posible, no os faltarán contradicciones, persecuciones ni desprecios. La divina providencia os enviará sin que vosotros lo queráis o lo elijáis. Segundo, si os disponéis a hacer algo en sí indiferente que, aunque sin motivo, pudiera escandalizar al prójimo, absteneos de hacerlo por caridad, para evitar el escándalo de los débiles. El acto heroico de la caridad que hacéis en esta circunstancia vale infinitamente más de lo que hacías o que querrías hacer. Tercero, algunos santos y varones ilustres pidieron y buscaron e incluso se procuraron cruces, desprecios y humillaciones mediante actuaciones ridículas. Adoremos y admiremos la actuación extraordinaria del Espíritu Santo en sus almas y humillémonos a la vista de la virtud tan sublime, pero no pretendamos volar tan alto, pues comparados con estas águilas veloces y estos leones rugientes, no somos más que unas gallinas mojadas y unos perros muertos. Cuarto, sin embargo, podéis y debéis pedir la sabiduría de la cruz, ciencia sabrosa y experimental de la verdad que permite contemplar a la luz de la fe los misterios más ocultos, entre ellos el de la cruz. Sabiduría que no se alcanza sino mediante duros trabajos, profundas humillaciones y fervientes oraciones. Si necesitáis este espíritu generoso, que ayuda a llevar con valor las cruces más pesadas,
este espíritu bueno y suave que hace saborear en la parte superior del alma las amarguras más repugnantes, este espíritu puro y recto que sólo busca a Dios, esta ciencia de la cruz que encierra todas las cosas, en una palabra, este tesoro infinito que nos hace partícipes de la amistad de Dios. Pedid la sabiduría, pedidla incesante e insistentemente, sin titubeos, sin temor de no alcanzarla, e infaliblemente la obtendréis. Entonces comprenderéis, por experiencia propia, cómo se puede llegar a desear, buscar y saborear la cruz. Quinto, cuando por ignorancia, o aun por culpa vuestra, cometáis alguna torpeza que os acarree alguna cruz, humillaos inmediatamente dentro de vosotros mismos bajo la poderosa mano de Dios, sin turbación voluntaria, diciendo, por ejemplo, en vuestro interior: estos son, Señor, los frutos de mi huerto. Y si en vuestra falta hubiere algún pecado, aceptad la humillación como castigo de vuestro orgullo. Muy a menudo Dios permite que sus mejores servidores, los más elevados en gracia, cometan faltas de las más humillantes para empequeñecerlos a sus propios ojos y delante de los hombres, para quitarles la vista y el pensamiento orgulloso de las gracias que Él les comunica, de modo que ningún mortal puede engañarse ante Dios, como dice el Espíritu Santo. Sexta, no nos extrañemos, pues, de que Dios se complazca en ocultar a los suyos el amparo de su rostro, para que no los manchen las miradas de los hombres ni su propio conocimiento, y para mantenerlos ocultos. ¿Qué cosas nos permite y hace este Dios celoso? ¿Cuántas humillaciones le procura? ¿Cuántos tropiezos permite? ¿En cuántas tentaciones permite que se vean envueltos, como San Pablo? ¿En qué incertidumbres, tinieblas y perplejidades les deja? Oh, cuál admirable es Dios en sus santos y en los caminos por los cuales los conduce a la humildad y a la santidad. Séptimo, mucho cuidado. No vayáis a creer, como los devotos orgullosos y engreídos, que vuestras cruces son grandes, que son prueba de vuestra fidelidad y testimonio de un amor singular de Dios por vosotros. Este engaño del orgullo espiritual es muy sutil e ingenioso, pero lleno de veneno. Pensad más bien que vuestro orgullo y delicadeza os lleva a considerar como vigas las pajas, como llagas las picaduras y como elefantes los ratones. Una palabrita que se lleva el viento como una injuria atroz y un cruel abandono. Que las cruces que Dios os manda no son en realidad sino castigos amorosos por vuestros pecados y no pruebas de una benevolencia especial. Que por más cruces y humillaciones que Dios os envíe, os perdona infinitamente más, dado el número y la gravedad de vuestros crímenes. En efecto, estos hay que considerarlos a la luz de la santidad de Dios, que no soporta nada impuro y a quien vosotros habéis ofendido, a la luz de un Dios que muere, abrumado de dolor a causa de vuestros pecados, al trasluz de un infierno eterno que habéis merecido 1000 y quizás 100.000 veces. Octavo, aprovechad los sufrimientos pequeños, más aún que los grandes. Dios no repara tanto en lo que se sufre, cuanto en cómo se sufre. Sufrir mucho, pero mal, es sufrir como un condenado. Sufrir mucho y con valor, pero por una causa mala, es sufrir como mártires del demonio. Sufrir poco o mucho por Dios es sufrir como santos. Si podemos escoger nuestras cruces, optemos por las más pequeñas y deslúcidas, cuando se representen junto a grandiosas y espléndidas. El orgullo natural puede pedir, buscar y aun escoger cruces grandiosas y brillantes, pero escoger y llevar alegremente las cruces pequeñas y sin brillo sólo puede ser efecto de una gracia singular, de una fidelidad particular a Dios. Actuad, pues, como el mercader en su mostrador, sacad provecho de todo, no desperdiciéis ni la menor partícula de la cruz verdadera, aunque sólo sea una picadura de un mosquito o un alfiler, las insignificantes singularidades del vecino, una pequeña injuria voluntaria, la pérdida de algunos centavos, un ligero malestar, etc.
Sacad provecho de todo como el tendero en su tienda, y os enriqueceréis según Dios, como se enriquece el colocando centavo sobre centavo en su mostrador. A la menor contrariedad que os sobrevenga, decid: bendito sea Dios, gracias Dios mío. Guardad luego en la memoria de Dios, que es como vuestra alcancía, la cruz que acabáis de ganar, y no os acordéis más de ella, sino para decir: mil gracias, Señor. 9. Cuando se os habla del amor a la cruz, no se trata de un amor sensible. Este es imposible a la naturaleza en esta materia. Hay que distinguir 3 clases de amores: el amor sensible, el amor racional y el amor fiel y supremo. Dicho de otro modo, el amor de la parte inferior, que es la carne, el amor de la parte superior, que es la razón, y el amor de la parte suprema o cima del alma, que es el entendimiento iluminado por la fe. Dios no os pide amar la cruz con voluntad de la carne, siendo ésta completamente corrompida y criminal. Todo lo que sale de ella está corrompido. Es más, no puede someterse por sí misma a la voluntad de Dios y a su ley crucificándote. Por eso, nuestro Señor, hablando de ella en el huerto de los olivos, exclamaba: Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. La parte inferior del hombre, en Jesucristo, en quien todo era santo, no pudo amar la cruz sin interrupción. La nuestra, que es todo corrupción, la rechazará con mayor razón. Es cierto que podemos a veces, como algunos santos, experimentar una alegría sensible en nuestros sufrimientos. Pero esta alegría no proviene de la carne, aunque está en la carne, viene de la parte superior, la cual se encuentra tan llena de la alegría divina del Espíritu Santo que llega a redundar en la parte inferior. En estos momentos, la persona más crucificada puede decir: mi corazón y mi carne retozan por el Dios vivo. Salmo 84. Existe otro amor a la cruz que llamo razonable. Radica en la parte superior, que es la razón. Es un amor totalmente espiritual. Nace del conocimiento de la felicidad que hay en sufrir por Dios. Por eso es perceptible y aún es percibido por el alma, a la que alegra y fortalece interiormente. Pero ese amor racional y percibido, aunque bueno y muy bueno, no es siempre necesario para sufrir con alegría y según Dios. Pues existe otro amor de la cima o ápice del alma, dicen los maestros de la vida espiritual, de la inteligencia. Dicen los filósofos: mediante este amor, aun sin sentir alegría en los sentidos, sin percibir gozo razonable alguno en el alma, amamos y saboreamos, mediante la luz de la fe desnuda, la cruz que llevamos. Mientras tanto, muchas veces todo es guerra, sobresalto en la parte inferior, que gime, se queja, llora y busca alivio. Entonces decimos con Jesucristo: Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. O con la Santísima Virgen María: aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Con uno de estos 2 amores de la parte superior hemos de amar y aceptar la cruz. 10. Decidíos, queridos amigos de la cruz, a padecer toda clase de cruces, sin elegirlas ni seleccionarlas, toda clase de pobreza, injusticia, pérdida, enfermedad, humillación, contradicción, calumnia, sequedad, abandono, dolor psíquico y físico, diciendo siempre: pronto está mi corazón, oh Dios, está mi corazón dispuesto. Salmo 57. Disponeos pues a ser abandonados de los hombres y de los ángeles y hasta del mismo Dios, a ser perseguidos, envidiados, traicionados, calumniados, desacreditados y abandonados de todos, a padecer hambre, sed, mendicidad, desnudez, destierro, cárcel, horca y toda clase de suplicios, aunque no los hayáis merecido por vuestros crímenes. Imaginaos, por último, que después de haber perdido los bienes y el honor, después de haber sido arrojados de vuestra casa como a Job y Santa Isabel de Hungría, se os lanza un lodo como a esta santa, o se arrastra a un estercolero como a Job, maloliente, cubierto de úlceras y sin un retazo de tela para cubrirse vuestras llagas, sin un trozo de pan
que no se niega ni al perro ni al caballo, y que, en medio de tales extremos, Dios os abandona a todas las tentaciones del demonio, sin derramar en vuestra alma el más leve consuelo espiritual. Ahí tenéis, creedlo firmemente, la meta suprema de la gloria divina y la felicidad verdadera de un auténtico y perfecto amigo de la cruz. 11. Como un gran rey, desde lo alto de una torre contempla a sus soldados en medio de la pelea, complacido y alabando su valor, que contempla Dios sobre la tierra, a los reyes y emperadores en sus tronos, a menudo los mira con desprecio. Mira las grandes victorias de los ejércitos del Estado. ¿Qué es lo que mira con gozo y complacencia, pidiendo noticia de ellos a los ángeles y a los mismos demonios? Dios mira al hombre que lucha por él contra la fortuna, el mundo, el infierno y contra sí mismo, al hombre que lleva la cruz con alegría. ¿Has reparado sobre la tierra una maravilla tan grande que el cielo entero la contempla con admiración? Dice el Señor a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job, que sufre por mí? Job 2:3. B. La mano de Dios. En segundo lugar, considerar la mano de este poderoso Señor. Permite todo el mal que nos sobreviene de la naturaleza, desde el más grande hasta el más pequeño. La misma mano que aniquiló un ejército de 100.000 hombres hace caer la hoja del árbol y el cabello de vuestra cabeza. La mano que con tanta dureza hirió a Job os roza con esa pequeña contrariedad. Con la misma mano hace el día y la noche, la luz y las tinieblas, el bien y el mal. Permitió los pecados que os inquietan. No fue él el autor de la malicia, pero permitió la acción. Así pues, cuando os encontréis con un Sameí que os injuria, os tira piedras como al rey David, decid interiormente: dejémosle actuar, pues se lo ha mandado el Señor. Reconozco que tengo merecido toda clase de ultrajes y que Dios me castiga con justicia. Detente, brazo mío, refrénate, lengua mía, no hieras, no hables. Ese hombre o esa mujer que me dicen o infieren injurias son embajadores de Dios, vienen enviados por su misericordia para vengarse amistosamente de mí. No irritemos su justicia usurpando los derechos de su venganza. No menospreciemos su misericordia resistiendo a sus amorosos golpes. No sea que, para vengarse, nos remita a la estricta justicia de la eternidad. Contemplad las llagas y los dolores de Jesucristo crucificado. Él mismo os dice: vosotros, los que pasáis por el camino lleno de espinas y cruces por el que yo he transitado, miraos, fijaos, mirad con los ojos corporales y ved con los ojos de la contemplación si vuestra pobreza y desnudez, vuestros menosprecios, dolores y desamparos son comparables con los míos. Miradme a mí, el inocente, y quejaos vosotros los culpables. Cuando la pobreza y la abnegación, el dolor, la tentación y otras cruces os ataquen, armaos con el pensamiento de Jesucristo crucificado, que os servirá de escudo, coraza, casco y espada de doble filo. En él encontraréis la solución a todas vuestras dificultades y las victorias sobre cualquier enemigo. Arriba el cielo, abajo el infierno. En cuanto al lugar, mirad en el cielo la hermosa corona que os aguarda. Con tal que llevéis debidamente vuestra cruz, esta recompensa sostuvo a los patriarcas y profetas en su fe y persecuciones, animó a los apóstoles y los mártires en sus trabajos y tormentos. Los patriarcas decían con Moisés: preferimos ser afligidos con el pueblo de Dios para ser felices con él eternamente, a disfrutar de las ventajas pasajeras del pecado. Los profetas decían con David: sufrimos grandes afrentas a causa de la recompensa. Los apóstoles y mártires decían con San Pablo: somos como víctimas condenadas a muerte, como un espectáculo para el mundo, para los ángeles y para los hombres por nuestros padecimientos, como desecho y anatema del mundo, a causa del peso eterno de la gloria incalculable que nos prepara la momentánea y ligera tribulación. 2 Corintios 4:17. Miremos por encima de nosotros a los ángeles que nos gritan:
Cuidado con perder la corona destinada a recompensar la cruz que os ha tocado. Si no la lleváis debidamente, otro lo hará y se llevará vuestra corona. Luchad con valentía, sufrid con paciencia, nos dicen todos los santos, y recibiréis un reino eterno. Miraos abajo el sitio que merecemos. Nos aguarda en el infierno junto al mal ladrón y los reprobos si nuestro padecer, como el suyo, va acompañado de murmuraciones, despecho y venganza. Exclamemos con San Agustín: quema, Señor, corta, poda en esta vida el castigo de mis pecados, con tal que me perdones en la eternidad. 12. No os quejéis jamás voluntariamente y con murmuraciones de las criaturas que Dios utiliza para afligirlos. Observad que se dan 3 clases de quejas en las penas. La primera es involuntaria y natural, es la del cuerpo que gime, suspira, se queja, llora, se lamenta. Como ya dije, si el alma en su parte superior está sometida a la voluntad de Dios, no hay ningún pecado. La segunda es razonable. Nos quejamos y descubrimos nuestro mal a quienes pueden remediarlo, al superior, al médico. Esta queja puede constituir una imperfección si es demasiado intempestiva, pero no es pecado. La tercera es criminal. Se da cuando nos quejamos al prójimo para librarnos del mal que nos inflige o para vengarnos, o cuando nos quejamos del dolor que padecemos, consintiendo en esta queja y añadiéndole impaciencia y murmuración. 13. No recibáis nunca la cruz sin besarla humildemente con agradecimiento. Si Dios en su bondad os regala alguna cruz, algo importante, dadle gracias de una manera especial y pedid a otros que hagan lo mismo. A ejemplo de aquella pobre mujer que, habiendo perdido todos sus bienes a causa de un pleito injusto, con la única moneda que le quedaba, mandó inmediatamente a celebrar la misa para agradecer a Dios la buena suerte que había tenido. 14. Si queréis haceros dignos de las cruces que os vendrán sin vuestra participación, son las mejores. Cargaos con algunas cruces voluntarias, siguiendo el consejo de un buen director. Por ejemplo, ¿tenéis en casa algún mueble inútil al cual sentís cariño? Dadlo a los pobres y decid: ¿quisierais tener cosas superfluas cuando Jesús es tan pobre? ¿Os repugna algún manjar, algún acto de virtud, algún mal olor? Probad, practicad y oled, superaos. ¿Tenéis cariño excesivamente tierno o exagerado a una persona u objeto? Apartados, privados y alejados de lo que os halaga. ¿Sentís prisa natural por ver, actuar, aparecer en público? Ir a tal o cual sitio, deteneos, callados, ocultados, apartad vuestra mirada. ¿Tenéis repugnancia natural a determinado objeto o persona? Usadlo a menudo, frecuentad su trato y superaos. Si sois auténticos amigos de la cruz, el amor siempre ingenioso os hará descubrir así cantidad de cruces pequeñas. Con ellas os enriqueceréis sin daros cuenta y sin temor a la vanidad que a menudo se mezcla con la paciencia cuando se llevan cruces relumbrantes. Y por haber sido fieles en lo poco, el Señor, como lo tiene prometido, os pondrá al frente de lo mucho, es decir, sobre multitud de gracias que os dará, sobre multitud de cruces que os enviará y sobre una inmensa gloria que os preparará.